Nuestro Padre Celestial, bendito Dios, gracias por este día, gracias por tu protección, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, por tu justicia, Señor, y porque a pesar de cómo está la tierra, tú todavía tienes el control, Señor, de ella. Gracias por el plan de salvación que nos ofreces cada día para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, también por tu palabra y por todo lo que nos dejaste a través de ella. Señor, en esta hora queremos estudiarla, queremos aprender más, prepararnos. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo descienda sobre este momento, sobre cada hogar, sobre este Zoom, para que podamos tener una linda reunión, fortalecernos unos a otros, aprender unos a otros y de esta manera prepararnos, Señor. Pedimos por aquellos hermanos que no pudieron asistir para que próximamente lo puedan hacer y todos juntos podamos aprender, Señor. Gracias por tus bondades, gracias porque nos escuchas. Responde esta oración de acuerdo a tu santa voluntad. Usa a Fernandito, Señor, en esta tarde también, que tu Espíritu Santo lo unja y pueda darnos el mensaje que tú quieres que nos recibamos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dianita, por la oración. Bueno, vamos a darle continuidad a lo que iniciamos el año pasado. Así que nos ha costado reunirnos, pero tenemos que hacerlo, y los que no pudieron asistir hoy, pues vamos a tratar de compartirle la grabación. ¿Se acuerdan de lo último que estudiamos? Yo sé que fue hace tiempo, porque en diciembre también, ahí fue donde hicimos la pausa, en diciembre. Así que si nos ponemos a mirar el detalle de cuándo fue el último día que nos reunimos, posiblemente fue la primera semana de diciembre, algo así. Pero les voy a resumir. Estudiamos el capítulo 1 de Daniel y estudiamos el capítulo 2 de Daniel, y en lo que quedamos fue que íbamos a hacer énfasis en la parte final de la profecía de Daniel 2, porque la estudiamos en forma general, la profecía del capítulo 2 de Daniel. Para ponernos un poquito en contexto, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño había una estatua, ¿cierto? Y esa estatua la hemos estudiado, yo pienso que por muchos años ya hemos estudiado varias veces en escuela sabática, en cursos de Daniel, lo que simboliza la estatua y lo que simboliza la piedra que destruye la estatua y todo esto. Entonces quiero que en la parte final, porque en la parte final de la profecía está hablando del tiempo del fin, es que hagamos como un zoom en ese episodio final de la destrucción de la estatua y de la conformación de un monte, porque la piedra que destruye la imagen finalmente se convierte en un monte que llena toda la tierra. Y de eso, a la luz de la Biblia, el espíritu de profecía, podamos analizarlo. Yo sé que el tiempo es corto porque ya faltan 20 minutos nomás dentro de lo que nos programamos para el estudio, pero al menos que podamos hacer un estudio así sea corto, y si nos toca estudiar para el próximo martes la parte final, pues lo hacemos, pero no dejar de reunirnos porque estamos alargando mucho el estudio. Entonces ahora sí abramos capítulo número 2 de Daniel, ¿cierto? Capítulo 2 de Daniel. Resumirles un poco, ¿no? Vamos a resumir un poquito. ¿Qué soñó el rey Nabucodonosor? Él soñó que había una estatua, y esa estatua tenía varios materiales. Los primeros básicamente eran metales, pero lo extraño era que en la parte final había un elemento que no era metal, ¿no? Entonces partimos con el oro, que era la cabeza, después el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, y ya en la parte final donde estaban los pies y los dedos, había una mezcla de hierro y de barro cocido. Entonces Daniel, si ustedes miran el capítulo número 2, aparte de darle la descripción del sueño, además de la descripción le da la interpretación del sueño. Entonces ese es el contexto. Ahora sí voy a buscar aquí Daniel capítulo 2. ¿Me están escuchando bien, cierto? Espero que sí se esté escuchando bien. Capítulo 2. En la parte final, la que me interesa que analicemos, dice el capítulo número 2, versículo 35, o 34 mejor. Versículo 34 dice: estabas mirando, le está hablando Daniel a Nabucodonosor, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Voy a hacer unas pausas ahí para poder hacer énfasis. Dice que esa piedra
fue cortada no con mano, o sea, es una representación de algo que no es humano, no es algo terreno, ¿cierto? Algo divino, podríamos decir, algo celestial. Diciendo cortada no con mano. Esa piedra destruye la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Versículo 35. Y no solamente destruyó o desmenuzó los pies y los dedos, sino que destruye más cosas. Versículo 35 dice, entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y los levantó el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Entonces, viene la piedra, destruye la imagen y destruye todos los otros componentes y se vuelve como el tamo de las eras del verano. Dice que deja de existir a tal punto que no se halló más, ¿cierto? Y en lugar de esto, esta piedra finalmente se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. Tanto detallito que hay allí, si ustedes comienzan a analizar las palabras y las ideas de solamente estos dos versículos, con el resto de la Biblia empezamos a entender que desafortunadamente hemos estudiado Daniel capítulo 2 y incluso no solamente Daniel, también Apocalipsis. Todo el libro de Daniel y todo el libro de Apocalipsis nos hemos acostumbrado a estudiarlo en forma histórica, y está bien que lo hagamos así, porque de hecho no somos una iglesia que tiene una interpretación historicista de la profecía. Está bien que lo hagamos así, pero muchas veces nos centramos tanto en la historia que descuidamos el punto principal de profecía y de cualquier otro estudio bíblico, que es Cristo. Y yo pienso que eso es uno de los grandes errores que hemos cometido, de que en cualquier estudio dejemos de lado a Cristo, de buscar a Cristo en la profecía, de buscar a Cristo en cualquier otro estudio que podamos hacer. De hecho, esa piedra que destruye toda la tierra, no voy a dar los textos porque ya son estudios que hemos hecho ya, me imagino que en muchas ocasiones hemos estudiado a la luz del Antiguo y Nuevo Testamento, que la piedra, ese símbolo de la piedra está simbolizando a Cristo, ¿cierto? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. Hemos escuchado, ¿cierto?, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la piedra simboliza a Cristo. Por eso no quiero leer los textos porque ya es bien conocido para ustedes. Entonces empezamos a identificar ya una interpretación bastante bíblica de que la piedra está simbolizando a Cristo. Y además que dice que fue cortada no con mano, o sea, Cristo, a pesar de que él se humanó, ¿cierto?, fue como cualquiera de nosotros, pero él tiene una naturaleza combinada, ¿no? Él tiene una naturaleza humana y también tiene una naturaleza divina. Entonces, por ahí dice que fue cortada no con mano, o sea, es algo más que humano. Es Cristo, simbolizando aquí netamente a Cristo. Pero mire, esta fue la descripción de la profecía o del sueño, pero miremos la interpretación que da Daniel. El versículo, avancemos al versículo número, 41 puede ser. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Está hablando del reino final, ¿cierto? El reino, porque acordémonos que todo esto simboliza reinos. Partiendo desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma después cuando se une con el poder religioso. Y ya la parte final, que es la que estamos viviendo, en ese contexto dice el versículo 41, vuelvo a leerlo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de la fortaleza del hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, Dios, el Dios del cielo, levantará un reino que jamás será destruido. Quiero hacer énfasis en esa expresión. Dice que en los días de esos reyes, y ya los reyes ya los hemos mencionado, ¿no?, los reinos anteriores. Dice que el reino, y está hablando en la parte final específicamente, dice que el Señor levantará un reino que jamás será destruido. O sea, la podríamos decir que sería un reino indestructible.
y este reino no será dejado a otro pueblo. ¿Y por qué lo menciona así también la profecía, que no será dado a otro pueblo? Porque los reinos anteriores había sucedido de esa forma. El reino de Babilonia, ¿a quién fue dado? A los medopersas. El reino de los medopersas, ¿a quién fue dado? A los griegos. Y el reino de los griegos fue dado a los romanos. Y así sucesivamente. Pero dice que con el último reino, que es el reino que es indestructible, el reino de Dios, dice que no será dejado a otro pueblo. O sea, sería un reino permanente. Y dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Esa expresión también téngala ahí en la mente, permanecerá para siempre. De la misma manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Me están siguiendo, cierto? Sí, Bueno, Fernandito, ahora, por supuesto. Estoy aquí perfecto. haciendo Ahora, una bueno, aquí esto es como la parte, teórica, la parte teórica, pero más que la parte teórica es como la estructura primaria, para que empecemos a buscar esta misma terminología que ya leímos, pero en toda la Biblia, para poder identificar y que no se quede en la simple historia como siempre lo hemos venido haciendo, ¿no? Acordémonos, siempre mencionamos Babilonia, Grecia, Medo-Persia, todo esto reino, pero no le damos una interpretación práctica y una interpretación donde realmente Cristo sea un protagonista en lo que respecta a la salvación, porque toda la escritura es útil, como dice también en el Nuevo Testamento, que es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir. Y en otro pasaje también dice que las escrituras hablan de Cristo. Cristo mismo dijo eso, ellas dan testimonio de mí. Entonces, si unimos estos dos pasajes, que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, y si también unimos que toda escritura habla de Cristo, o sea que este texto de Daniel 2, y en especial la parte final, habla de Cristo y lo que Él hace por nosotros en el proceso de la redención. Y eso es lo que quiero que analicemos, que no lo analicemos simplemente como historia, sino como un pasaje de la escritura donde nos puede hablar de la justificación por la fe. Es un pasaje de la escritura que nos va a hablar de los dos pactos, que ya también lo hemos estudiado incluso en un seminario que hicimos por ahí, ¿cierto? En la escuela sabática también lo estudiamos. La justificación por la fe, los dos pactos, y es un texto que también nos va a hablar acerca de cómo poder vencer finalmente el pecado. Entonces, como uniendo todas, y el reino de Dios, porque indiscutiblemente el reino de Dios hay que meterlo acá porque es muy explícito el texto, dice que es un reino que durará para siempre. Entonces, acordémonos que cuando vino Cristo a esta tierra, el que preparó el camino fue el Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Y qué predicaba él? Él predicaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo, cuando empezó a predicar, dio el mismo argumento, el mismo discurso: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Incluso Cristo fue un poco más enfático porque dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. Entonces pudiéramos pensar, bueno, y si el reino de los cielos ya empezó con la venida de Cristo aquí a esta tierra, entonces, ¿dónde queda la historia, no? Porque sabemos de que Babilonia, y Grecia, y Medo-Persia, y Roma, y todo lo que hemos estudiado ya aconteció, y sobre todo la parte final donde está profetizándose lo que fue la época de la Inquisición y las cruzadas, que eso fue en la época medieval. Y ya Cristo había hace rato ascendido a los cielos. Entonces, como que no, aparentemente como que no encaja el hecho de que Cristo dijera que el reino de los cielos ya había empezado y que estaba entre los que estaban allí en esa generación. Entonces, aparentemente como que no cuadra algo aquí en la interpretación que estamos dando ahora y lo que dijo Cristo. Pero no es que no cuadre, lo que pasa es que las aparentes contradicciones son perfecciones cuando estudiamos la Biblia en su profundidad y cuando escudriñamos la escritura. Incluso la escuela sabática me valí de varios estudios de escuela sabática, incluso de años anteriores,
para poder analizar este tema de la justificación por la fe, los pactos y el reino de Dios y la profecía de Daniel 2. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. No sé si el tiempo me alcance, pero por lo menos vamos a avanzar hasta donde podamos. Vamos a compartir pantalla. Voy a maximizar aquí esto. Aquí está. ¿Se ve bien, cierto? Sí, Fernandito, dice Daniel capítulo 2, una estatua imponente versus un reino eterno. Claro. Bueno, antes de avanzar, me acuerdo que también en las parábolas, Cristo cuando empezaba a hablar de las parábolas, la introducción de cualquier parábola, si ustedes se dan cuenta en la Biblia cómo era, Cristo que decía, el reino de los cielos es semejante a una semilla mostaza, por ejemplo. El reino de los cielos es semejante a un labrador que salió, bueno, y se dan cuenta que él introduce cada parábola con la expresión el reino de los cielos. De hecho, también se me vienen a la mente varias cosas. La oración modelo, ¿cierto? Cuando oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, él está... Sí, entonces se dan cuenta que el reino siempre está presente en la predicación de Cristo, incluso dice que oremos para que venga ese reino. Ahora sí avancemos un poco. Daniel 2:35 ya lo leímos, ¿cierto? Bueno, ahora quiero que busquemos en Salmos 1, de hecho ahí lo tengo en pantalla para que nos rinda un poco más. Salmos 1, 4 al 6, y esas mismas expresiones que ya leímos en Daniel, las encontramos también en Salmos 1, 4 al 6. Entonces empezamos a dar la interpretación más práctica a esta profecía. Pero antes de leerlo, introducirlos un poco para que podamos entender los textos que vamos a leer. ¿A qué queremos llegar con esto? Voy a dejar de compartir pantalla para poder verlos. ¿A qué queremos llegar con esto? De que el estudio de Daniel 2 pueda ser un estudio donde nosotros nos veamos allí. Y posiblemente nosotros nunca lo hemos hecho, de ver a la estatua como nosotros allí, como si nosotros fuéramos esa estatua. Y créanme, hermanos, que si lo hacemos así, entendemos la profecía pero de una forma maravillosa. Comparémonos con la estatua. Y si nosotros nos comparamos con la estatua, vamos a poder entender que la justificación por la fe está en forma didáctica expresada en esta profecía, que es el tema central de nuestra predicación. Acordémonos que el mensaje presente es la justificación por la fe. Entonces voy a leer, antes de avanzar a la lectura de los textos de Salmos, voy a leer aquí lo que significa justificación por la fe. Testimonio para los ministros, página 456, dice, ¿qué es la justificación por la fe? Y la respuesta está dada. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Entonces, mire que es bastante sencilla la definición. La justificación por la fe es la obra de Dios que nos abate hasta el polvo. La gloria del hombre, o sea, en pocas palabras, la justificación por las obras. Porque nos damos cuenta que nosotros nos gloriamos porque hacemos esto, porque hacemos lo otro, y finalmente, cuando nos encontramos con Cristo, esa gloria se va al suelo, se va al polvo, y en esa condición de humillación que el Señor nos permite llegar hasta ahí, no porque le guste vernos humillados y dolidos, sino porque Él quiere hacer de nosotros nuevas criaturas. Ahora, después, ¿qué pasa? Hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Y qué es lo que no podemos hacer por nosotros mismos? Obedecer la ley. Por nosotros mismos nos es imposible serle fieles al Señor. Y el Señor lo hace por nosotros. Y eso es justificación por la fe. ¿Y dónde está la estatua en todo esto? Dejo de compartir otra vez. Veámonos como que esa piedra que destruye a esa imagen, veámonos a nosotros mismos ahí cuando muera el viejo hombre. Que el Señor destruye ese pasado de nosotros, esa persona orgullosa, esa persona que pensaba hacer las cosas, pensaba que las cosas las estaba haciendo bien, pero resulta que se da cuenta de que cualquier sacrificio que hagamos por el Señor
a la luz del Calvario no es nada. Entonces, esa destrucción de la gloria del hombre, finalmente lo que menciona Pablo también en el Nuevo Testamento es que crucifiquemos allí el viejo hombre, que muramos y que resucitemos con Cristo. Entonces, cuando se destruye la imagen de la estatua, esta estatua es destruida totalmente, pensemos que el Señor quiere destruir en nosotros ese pasado, ese viejo hombre, esa parte que nos impide ser espirituales. Y después, el Señor hace de nosotros nuevas criaturas. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que era necesario que naciera de nuevo, ¿cierto? Pablo dice que es necesario que seamos crucificados junto con Cristo y que resucitemos a novedad de vida. Entonces, esa resurrección a novedad de vida se compara con esa piedra que llena toda la tierra, ¿cierto? Esa piedra, y cuando lo vemos en forma colectiva, no solamente como individuos, sino como iglesia, finalmente es una iglesia que logra el objetivo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y también como iglesia, que podamos llenar la tierra con el conocimiento de Jesucristo, con el conocimiento del Evangelio. Y ahora sí quiero leer los textos para que veamos que las expresiones que vamos a leer ya estaban en Daniel. O sea, hay una correlación de los textos que vamos a leer con la profecía de Daniel 2. Ahora sí vuelvo a compartir pantalla. Voy a devolver aquí un poquito. ¿Se ha entendido hasta el momento lo que hemos podido analizar? ¿O he sido muy enredado? No, Fernandito, claro, solamente que yo nunca había como, o sea, uno siempre entiende el tema de la estatua, pero nunca había hecho como ese paralelismo en vernos a nosotros ahí. Sí, claro, y eso es lo lindo, porque cuando lo vemos así, como que la verdad que tiene un objetivo el estudiar profecía, porque como que nos sirve, como dice la misma Biblia, que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir nuestro comportamiento. Dice, y todo, como tú dices, va enfocado hacia Cristo, hacia su sacrificio, hacia a su plan de redención, ¿no? Exacto, justamente. Ese es el tema central de cualquier texto de la Biblia. Ahora sí leamos Salmos 4, 1 al 6. Dice, pero es que aquí me salté unos versículos. Mejor vámonos a la Biblia. Porque la verdad es que el Salmo es bastante corto. Ahí enfaticé los versículos clave, pero quiero que lo leamos todo para que miremos el contexto. Si no, vamos a quedar un poquito perdidos. Ustedes síganme allí en sus Biblias. Yo voy aquí a listar la mía. Salmos capítulo 1 dice así. Bienaventurado el varón, y cuando se habla de varones, aquí está englobando todo lo que es la humanidad, ¿no? Incluyendo las mujeres. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y ahora viene lo que está en pantalla, que es la contraparte. Los malos. ¿Qué pasa con los malos? Dice allí el versículo 4. No así los malos, sino como el tamo, no así los malos, que aquí me faltó un poquito en la escritura. Voy a leer lo mejor de mi Biblia porque ahí en el texto que está me faltó una parte del versículo 4. Lo leo de mi Biblia. Dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Y hago una pausa ahí. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Mire que es la misma expresión que está en Daniel, que la estatua es destruida y son como el tamo de las eras del verano. ¿Se acuerdan que así lo mencionó Daniel? Y mire que la expresión es bastante similar a la que estamos leyendo, que los malos son como el tamo que arrebata el viento. O sea, está hablando aquí el capítulo número 1 de Salmos, está hablando de dos grupos, los que rechazan el Evangelio y los que aceptan el Evangelio. Los primeros que mencionamos son los que aceptan el Evangelio, y los que rechazan el Evangelio son como el tamo de las eras del verano que arrebata el viento, ¿cierto? Sigo leyendo el versículo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y en el salmo siguiente, que es el salmo número 2, versículos 7 al 9, dice así, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mío eres tú y yo te engendré hoy, pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra.
quebrantarlos has como vara de hierro, como vaso de alfarero, los desmenuzarás. La misma expresión de Daniel que dice que la estatua fue desmenuzada. Y dice que fue desmenuzado el hierro y el barro también, y todos los otros elementos. Y ahí dice que los quebrantarás con vara de hierro como vaso de alfarero, que es el mismo material que estaba en la parte final de la estatua, ¿no? Y dice que los desmenuzarás, o sea, los malos serán desmenuzados. Entonces, los malos serán desmenuzados, pero los buenos, como dice el Salmo número 1, prosperarán. En pocas palabras, cuando prospera el Hijo de Dios, es una prosperidad que es permanente. Podríamos decir que es eterna, porque empezamos a vivir, dice Elena de White, que la vida eterna la empezamos en esta tierra. O sea, si nosotros estamos conscientes de que somos salvos por la sangre de Cristo, desde ya estamos gozando de la vida eterna. Porque si nosotros morimos, sencillamente es como un sueño, pero estamos vivos porque estamos conectados con Cristo, porque el que está conectado con Cristo tiene vida eterna. Ahora, no lo tengo aquí en pantalla, no lo escribí, o sí lo escribí, sí parece que lo escribí en la parte final. Uy, se me fue la pantalla compartida, disculpen. A ver, Salmo 125, no sé si lo copié. Parece que lo copié por acá. Y pues aparentemente ante el ojo humano, ¿no? Mundano, una persona que prospera, o sea, que le va bien, tiene su empresa, sus autos, sus casas, aparentemente ellos se ven prosperados, ¿no? Y se Sí, ven privilegiados. Pero los que realmente somos privilegiados somos los que aceptamos, ¿cierto?, la sangre de Cristo, los que somos justificados y los que realmente apuntamos a una herencia eterna, ¿no? amén. Y a una prosperidad eterna y no temporal. Gracias, Anita, justamente. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Fernandito. Pues Bueno, está, se ven las diapositivas, mejor dicho. ya, pero se ve clarito. Mire, dice allí el Salmo 125, que también conecta bastante con este tema, dice lo siguiente, cántico gradual. Los que confían en Jehová, mire que empieza a hablar de más detalles. El Salmo número 1 dice que los hijos de Dios, los que son prosperados, tienen un buen comportamiento, pero ahora el Salmo 125 da más detalles de ese grupo. Acordémonos que hay siempre dos grupos, ¿no? Los impíos y los justos. Hablando de los justos, dice los que confían en Jehová, los menciona como los que confían en Jehová. Dice, son como el monte Sión. ¿Se acuerda que esa piedra se convirtió en un monte que llenó toda la tierra? Entonces empezamos a ver paralelos, empezamos a ver los mismos simbolismos aquí en este salmo. Dice, los que confían en Jehová son como el monte Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y esa misma expresión permanece para siempre, ya la leímos en Daniel 2. Dice que ese monte está simbolizando el reino de Dios que permanece para siempre. Y esa fue la interpretación que le dio Daniel a Nabucodonosor. Y es la misma expresión que está aquí en Salmo 125, que los que confían en Jehová, dice que son como el monte Sión, que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre, lo confirma, ¿no? Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, para que no extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en sus corazones, más a los que se apartan de sus perversidades, Jehová los llevará con los que obran, más a los que se apartan tras sus perversidades, perdón, Jehová los llevará con los que obran iniquidad. Paz sea sobre Israel. Entonces, básicamente los primeros versículos es lo que quiero enfatizar, que los que confían en Jehová son como el monte Sión, que permanece para siempre. Hay un ruido aquí afuera. Y ahí se fue el ruido. Sigamos leyendo algunos otros versículos. Acordémonos que el desafío grande, por eso no sé cómo estamos de ti, estamos ya pasaditos de las 9, 3 minutitos. Tenemos que también conectar esto con los dos pactos. Ya lo conectamos con la justificación por la fe, nos falta conectarlo con los dos pactos y con el reino de Dios. Ahora, devolviéndonos un poquito, ¿cómo poder entender de
de que Juan el Bautista dijo que el reino de los cielos se había acercado, Cristo también dijo que el reino de los cielos se había acercado y fue más enfático y dijo que el reino ya estaba entre ellos, pues sencillamente el reino de los cielos tiene dos fases. Y esto es lo que aclara, lo que aclara bien el aparente contradicción, porque el reino de los cielos, vamos a avanzar por aquí en una diapositiva, en dos fases. Eso lo dice el deseado a todas las gentes y lo dice también la Biblia. La expresión reino de Dios, tal como se emplea en la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el de la gloria. El reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola a los Hebreos, que es lo que estamos estudiando en la escuela sabática, ¿cierto? Después de haber hablado de Cristo como el intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para y hallar gracia. Entonces, el trono de la gracia involucra un reino de gracia que se establece cuando Cristo muere por nosotros y da su vida y se ofrece como sacrificio en el santuario celestial. Y ahí se establece el reino en la fase de gracia. Falta que se cumpla la fase de gloria, y es lo que dice ahora el texto que sigue. Pero sigamos leyendo. Dice: el trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos, lo que yo les decía, para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Entonces ahí entendemos que el reino de Dios ya empezó en su fase de gracia. Y la fase de gloria es la que falta que se cumpla en la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que nos hemos enfatizado a estudiar cuando tomamos la profecía de Daniel 2. De hecho, incluso en las láminas de los cursos que hacemos está en la piedra, está ahí un dibujito de la segunda venida de Cristo, no sé si lo han visto, pero nos hemos olvidado de estudiar la fase de gracia. Y la fase de gracia es tan importante cuando estudiamos Daniel 2, porque si no vivimos correctamente la fase de gracia, no estaremos en la fase de gloria. Entonces yo pienso que incluso es plan del enemigo que nos olvidemos de la fase de gracia y que pongamos nuestra vista únicamente en la fase de gloria. De hecho, así lo hacían los judíos, ¿no? Estaban pensando en el reino que se iba a establecer y siempre utilizaban la escritura, en ese caso el Antiguo Testamento, para buscar cómo Cristo iba a establecerse como un rey terreno. Y se olvidaban de la fase de la gracia, esa fase que involucraba otros componentes, otras características que no les gustaba a ellos, que era la abnegación, que era el sacrificio, que era esa parte incómoda, que hacía parte del reino en su fase de gracia. En la fase de gloria dice allí el mismo texto: asimismo el trono de la gloria representa el reino de gloria, y a este reino se refería el Salvador en las palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Esto está en Mateo 25. Este reino está aún por venir. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. Bueno, el tiempo se ha ido, pero quiero al menos mencionar el tema de los dos pactos y que podamos darle amplitud en la próxima reunión, porque yo sabía que el tiempo no nos iba a dar para todo el estudio. Voy a dejar de compartir pantalla. Y al menos toquemos por encimita lo que son los dos pactos. Porque cuando hablamos de los dos pactos hablamos de montes, y es por eso que conecta los dos pactos con la profecía de Daniel, porque acordémonos que ahí habla del monte que llena toda la tierra. Entonces, tiene una conexión sorprendente. Los dos pactos están conectados con Daniel 2. Y básicamente lo vamos a conectar con tres textos. Con tres textos que son los siguientes. Atentos a los textos. Dos, porque ya leímos el capítulo 2 de Daniel, ya lo leímos. Vamos a leer dos textos. Uno es Gálatas 4, 22 al 26, y el otro es Hebreos 12, 18 al 29. Así que vámonos al primer texto. Gálatas 4 habla de los dos pactos. Gálatas 4. Allí menciona el monte. Voy a darles tiempo que lo encuentren y voy a leerlo. Gálatas 4, 22 en adelante. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre.
Pero el de la sierva nació según la carne, mas el de la libre lo fue por la promesa, lo cual es una alegoría, porque estos son los dos pactos, ¿cierto? Mira que aquí está mencionando los dos pactos simbolizados por el hijo de la sierva y el hijo de la libre, ¿cierto? El uno del monte Sinaí, mire que ya empezamos a meternos con el término del monte. O sea, el primer pacto está asociado ¿a qué? Al monte Sinaí. Ojo con esto y resaltemos eso en nuestra mente. El primer pacto está asociado con el monte Sinaí, ¿cierto? O el pacto antiguo, también lo podemos mencionar de esa forma. El pacto antiguo, el primer pacto está asociado ¿a qué? Según el versículo 24, al monte Sinaí, el cual engendra para servidumbre, el cual es Agar. Acordémonos lo que leímos de justificación por la fe, que es abatida la gloria del hombre hasta el polvo, y hace después por el hombre lo que no puede hacer por sí mismo. O sea, cuando uno intenta obedecer por nuestras propias fuerzas, intentamos ganar la salvación, es un imposible, ¿cierto? Entonces, ese primer pacto, de hecho, los que hicieron el primer pacto en el Sinaí, dijeron, haremos todo lo que Jehová dijo, y lo que va a decir, vamos a obedecer con detalles. Y a los días estaban postrados ante una imagen de un becerro de oro. Entonces, por sí solos, no pudieron obedecer. Por eso dice allí el versículo 24, el cual engendra para servidumbre, el cual es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, que corresponde a la que ahora es Jerusalén, y está en servidumbre con sus hijos. Más la Jerusalén, mire que ahora va a hablar del segundo pacto, ¿no? Que está conectado a la Jerusalén. O sea, el primer pacto está conectado al monte Sinaí, y el segundo pacto está conectado con la Jerusalén, que sería el monte, ese monte especial, ese monte que llena toda la tierra. Dice, más la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Porque está escrito, alégrate estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces, resumiendo aquí lo que acabamos de leer en Gálatas. El primer pacto está asociado al monte Sinaí. Y el segundo pacto, según Gálatas, está asociado a la Jerusalén de arriba, dice allí, ¿cierto? Ahí, la menciona como la Jerusalén de arriba. En nuestros términos podríamos decir la Jerusalén celestial. Y el mismo que escribió Gálatas fue el mismo que escribió Hebreos. Y lo mencionó de otra forma diferente, pero que están conectándose entre sí, Gálatas y Hebreos. Y ahora vamos a buscar en Hebreos el mismo tema, pero dicho de otra forma, en el capítulo 12 de Hebreos. Y con esto vamos a terminar. Yo sé que es tarde. Hebreos capítulo número 12, versículo 18 en adelante. Acordémonos el concepto de monte, ¿no? Monte Sinaí, primer pacto. Jerusalén de arriba, segundo pacto. Eso fue lo que leímos en Gálatas 4. Ahora, Hebreos 12, capítulo 18 en adelante dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar. ¿Cuál era ese monte que se podía tocar? El monte Sinaí. Dice Pablo que no nos hemos acercado al monte que se podía tocar. Que ardía con fuego y al turbión y a la oscuridad y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que les hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Ni aún una bestia, si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. ¿Te dan cuenta que está hablando del monte Sinaí? Y terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces dice Pablo, no nos hemos acercado a ese monte, nos hemos acercado a otro monte. ¿A cuál monte nos hemos acercado? Versículo 21 en adelante. Perdón, al 22 en adelante. Sino que vos habéis acercado al monte de Sión. Y después dice, a la ciudad del Dios vivo. ¿Se acuerdan que en Gálatas decía a la ciudad de arriba, decía Pablo? Aquí dice en otros términos, pero es lo mismo. Dice, no nos hemos acercado al monte Sinaí, nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. La Jerusalén celestial, mire, el mismo concepto. Y a una compañía innumerable de ángeles,
a la congregación general de la iglesia, de los primogénitos que están escritos en el libro, en el cielo, perdón, y al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Mire que está ahora relacionando el pacto, al igual que en Gálatas. Aquí menciona que la Nueva Jerusalén está asociada con el segundo pacto, el mismo concepto, pero ahora en hebreo, dice, y al nuevo pacto, ¿cierto? Versículo 24, y a la sangre del rociamiento, que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla desde el cielo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez, significa la remoción de las cosas movibles. Y ahora empecemos a conectarlo con Daniel. La remoción de las cosas movibles. ¿Qué fue lo que se removió? La estatua, que fue sacudida y fue desmenuzada, ¿cierto? Dice, me perdí, ¿en qué versículo iba? 27. Y esta expresión aún una vez significa la remoción de las cosas movibles, como de cosas hechas para que permanezcan las que no pueden ser removidas. Los otros reinos fueron dados a otros reinos, ¿cierto? Y no hubo ningún reino que permaneció para siempre, sino únicamente el reino de Dios. Y por eso dice aquí Hebreos 12:27, para que permanezcan las cosas que no pueden ser removidas. ¿Qué es lo que no puede ser removido? Según Daniel, en las palabras de Daniel, el reino de Dios, que no será dado a ningún otro pueblo. Versículo 28, así que recibiendo nosotros, mire que aquí habla, y lo dice en palabras un poco más enfáticas, el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino, mire, ya lo menciona como reino, un reino inconmovible, la misma expresión de Daniel 2, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, los dos pactos están asociados con la justificación por la fe y están asociados con el reino de Dios y están asociados con la profecía en el capítulo número 2. ¿Y cómo se hace práctico esto? Pues pienso que la parte más práctica aún la podríamos dejar para el segundo encuentro. Y la parte más práctica es qué significa estar acercándonos al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. ¿Qué significa cuando nosotros nos acercamos a la Jerusalén celestial, a ese monte que permanece para siempre? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos lograr ser justificados por la fe? ¿Cómo podemos vencer al pecado? Y esa parte apenas se la anticipo para que podamos reunirnos y estar aquí presentes, no solamente nosotros, sino si podemos invitar a más personas, sería buenísimo. Eso se logra únicamente a través de la contemplación de Cristo, de la oración. Y no solamente una oración cualquiera, una oración que podemos buscar los detalles de la oración que el Señor quiere que hagamos para que sea más efectiva la profecía de Daniel 2 aún. En la medida que podemos entender con estas bases el tema de la justificación por la fe, pienso que nos daríamos por bien servidos para poder continuar y avanzar al capítulo número 3 de Daniel. No sé si fue muy enredado lo que les expuse porque tengo más para más texto, pero yo sé que el tiempo pasó muy rapidito. Pero es bueno que lo hagamos así, en forma pausada, para que sea entendible. Ah, me faltó otro texto, hermano. Discúlpenme que me faltó otro texto. 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo número 2. Busquen allí en su Biblia. 1 Corintios, capítulo número 2. Espero no equivocarme. Si no es 1 Corintios, segunda. 1 Corintios. No, es 2 Corintios, entonces. Parece que me equivoqué. 2 Corintios, 2 Corintios 5. Dígame, hermana Gilma. Ahora que se ha despertado mucho el interés de predicar y de escuchar sobre la justificación por la fe, he escuchado luego de ello que muchos dicen, no, pues es que el Señor es puro amor y Él a nosotros no nos va
Él a nosotros no nos va o sea, todo el mundo se puede salvar porque él ya lo hizo todo, él no es cierto, siendo que él hizo todo y somos justificados, ¿cierto? Pero es que cuando nosotros decimos que por la fe es porque creemos en el Señor y es por medio de Él, sí, él hizo su sacrificio y todo, pero pero eso no nos impele a nosotros de obedecer y de hacer su voluntad. Pero es que se escucha mucho que no, pues eso, Él ya lo hizo todo, somos justificados por Él, Él no nos va a condenar, él no, Él porque qué padre se, se complace de condenar y de destruir a sus hijos y que eso del fuego no, bueno, mejor dicho. Claro, sí. ¿Qué opina usted de eso, Fernando? Sí, pues es una mala interpretación porque como estudiamos en la escuela sabática en varias semanas ya que hemos venido estudiando Hebreos, la obediencia no es un requisito en el nuevo pacto. La obediencia es una promesa. Y es que ahí, yo pienso que ahí está la clave de poder entender este tema. Que la obediencia no es un requisito, sino es una promesa. Cuando lo vemos como promesa, entonces nosotros pedimos a Dios que nos haga obedientes y Él lo hace por nosotros. Porque la justificación dice que hace por nosotros lo que no podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Entonces, cuando lo vemos que no es un requisito, nosotros vamos como estamos nomás. Nos presentamos ante Dios como estamos, con nuestra suciedad y todo. Porque como no es un requisito, o sea, Él nos acepta como estamos. Entonces, como la obediencia no es un requisito, ¿qué es la obediencia? ¿En qué condición está la obediencia? Es una promesa. Por eso dice que los que son participantes de la naturaleza divina son participantes de esa naturaleza a través de las promesas, que somos participantes de la naturaleza divina. Entonces nosotros, como nos vamos con la Biblia, le decimos, Señor, tú lo prometiste. Y lo pedimos en oración. Y Él nos hace obedientes. Por eso el próximo martes estemos atentos porque vamos a entender cómo la oración juega un papel fundamental, porque yo tengo que pedirle al Señor eso, porque Él respeta nuestras decisiones y Él no va, Él es un caballero, Dios es un caballero y Él toca la puerta primero. Y yo tengo que decidir aceptar al Señor. Y en esa decisión yo tengo que pedírselo a Él. Señor, dame, por eso es tan importante. El Señor decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque la oración es la clave de la justificación por la fe, es la clave de la victoria sobre el pecado. Jesús pasó noches enteras orando para poder vencer. Y en eso fue en gran parte un ejemplo, como estamos estudiando en la lección de esta semana. Esta semana estudiamos capítulo 11 y 12 de Daniel. Y dice, no me acuerdo si es la lección de ayer o la de hoy, que mencionaba que todo el ejemplo de los héroes de la fe es una parte de lo que Pablo quería enfatizar allí en Hebreos 11 y 12, pero dice que el tema central y el ejemplo perfecto dice que la fe que tuvo Cristo, esa fe que le motivó a orar y a orar en forma insistente. Dice que con lágrimas, también en cierto pasaje dice que él oró con lágrimas. Y por eso la victoria sobre el pecado, para que sea destruida nuestra estatua y para que se conforme nuestro monte, para que seamos, como dice Salmo 125, el texto, los primeros versículos del Salmo 125, que los que confían en Jehová son como el monte Sión, que permanece para siempre. Entonces, en la oración y en la confianza en esa oración está la solución a la victoria sobre el pecado, porque es una promesa. No sé si contesté la pregunta, hermana Gilma. Segunda de Corintios 5, capítulo 5, versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, lo que pasa con la estatua, ¿no? Si sabemos que nuestra casa terrenal, este tabernáculo, se está refiriendo a nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. ¿Se acuerda la expresión de Daniel? Que viene una piedra que fue cortada no con manos. Dice que este edificio, ese nuevo edificio, que era la nueva criatura que el Señor forma en nosotros, dice, una casa no hecha de manos, o sea, algo celestial, eterna en los cielos. Versículo 2, y por eso también gemimos
deseando, mire, aquí está la oración, eso es la introducción para el otro martes. Y por esto también gemimos. En hebreo, si no estoy mal, dice que Cristo gimió cuando oraba, dice que lloraba. Él con lágrimas oraba, Cristo. Aquí dice, nosotros también hacemos lo mismo, dice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Acordémonos que el nuevo pacto está asociado a la Jerusalén celestial. Y así estamos vestidos. Y si así estamos vestidos, no seremos hallados desnudos, porque nosotros que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Voy a avanzar hasta el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Y eso lo quiero explicar el otro martes. ¿Qué significa conocernos entre nosotros no según la carne? Y si conocimos a Cristo según la carne, no lo conozcamos así. Esa expresión también quiero que la estudiamos el otro martes. De modo que si alguno está en Cristo, mira, aquí está el nuevo nacimiento, ese monte que se forma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿cierto? Fueron desmenuzadas las cosas viejas. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y hasta ahí llego nomás. Yo sé que es mucho tema, hermanos, pero estudiamos un poquito ahí, repasemos los textos que dimos y traigámoslos allí reforzados para el otro martes para poder concluir de una forma más, más global y podamos tener las bases para estudiar el capítulo número 3, 4, 5, 6, 7 y todos los otros estudios que vamos a hacer de Daniel. Bueno, el Señor les bendiga, les acompañe. Espero que haya sido claro. Sí, Fernandito, muy claro, muchas cosas nuevas para nosotros, bueno, por lo menos para mí. Se nota que estudias harto porque no, pues, se sabe lo de siempre, pero hay muchas cosas muy interesantes que tú mencionaste. Así que muchas gracias, Fernandito, por ese estudio tan profundo. Y no, claro. Me faltó porque, mire, tengo dos comentarios del folleto de Escuela Sabática. Hay un comentario que es del 9 de enero de este folleto, que habla acerca de todo esto que hemos estudiado, lo está, digamos, resumiendo en un párrafo, la lección del 9 de enero de este año. Y la lección del 16 de marzo, que todavía no la hemos estudiado, pero ya cuando lleguen a ese día se van a acordar de mí. 16 de marzo del folleto que estamos estudiando también habla de eso. También dice que recibiremos, lo voy a leer, un reino inconmovible. Esta es una referencia a Daniel 7:18 que dice que los santos recibirán el reino y será suyo para siempre. Este es el reino que no será jamás destruido, mencionado en Daniel 2:44. Este reino pertenece al Hijo, pero Él lo compartirá con nosotros. Apocalipsis 20:14 dice que juzgaremos con Él a los poderes malignos que nos persiguieron, perdón. Así que ahí les anticipo otro poquito más de anticipo para el otro martes. El Señor les bendiga. A la final nos fuimos una hora completa porque empezamos a las 8:30, ¿cierto? Y son las 21:30. Gracias, Fernandito. Gracias, Gracias, muy lindo. La verdad, uno cuánto anhelaría que esto fuera mucho, que hubieran muchas personas, porque la verdad son temas muy lindos y temas profundos y uno, o sea, la profecía a mí personalmente siempre la creí como tan imposible de entender, pero realmente es muy linda, es muy hermosa y da tristeza, de verdad, tristeza que no haya interés, pero bueno, pues, ¿qué se puede hacer? De igual manera, pues, si no es una cosa u otra, orar por eso, por nuestros hermanos y porque la invitación de Anita la mandó a la iglesia y todo, pero no, es acá muy fríos, Sí. muy fríos. Ahí le hacemos la invitación a mi visita para que invite a mis hermanas y allá a sus amigas de grupos pequeños y todo. Somos los martes a las 6 de la tarde, hora colombiana. Gracias, hermana Fernandito. Gilma. Los que estamos agradecidos somos nosotros porque Sí. su merced ha sido muy persistente y todo. Y gracias, Baja un gracias, poquito. Fernandito. Señor me lo bendiga.
Gracias, hermana Gilma, y a ustedes que participaron. Acordarnos que con el hecho de estudiarlo desde otra perspectiva, no estamos diciendo que lo que ya hemos estudiado en cursos de Daniel y todo no esté bien, está bien. Lo que estoy diciendo es que el énfasis que se le ha dado ha sido un énfasis más histórico y más enfocado a la segunda venida que en el reino que ya estamos viviendo aquí en esta tierra. Y con esto lo dejo por sentado porque esto está quedando grabado y no estamos diciendo con esto que la otra forma de estudiar la profecía como lo hemos venido haciendo no es que esté mal, está bien, solamente que le estamos dando un énfasis práctico, ¿cierto? Y que indiscutiblemente en la segunda venida de Cristo, que es la fase de gloria, se cumplirá totalmente la profecía de Daniel 2. Solamente que estamos dando un énfasis más práctico para que podamos utilizarlo en nuestra experiencia personal en lo que respecta a la santificación y a la justificación por la fe. Eso sería. Así que cantemos, oremos y cerramos la reunión, ¿les parece? Vamos a orar primero y después cantamos. Hermana Gilma, ¿nos quiere ayudar con la oración? Parece que está ocupadita. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Es que lo que pasa es que, mira, yo lo coloco en micrófono y estuve opinando y hablando. Y yo decía, Fernandito no me pesca. Y es que por estar con el micrófono no me escuchaba. Yo hablaba y hablaba y hablaba sola. Entonces, bueno, ya quité el micrófono. ¿No? Vamos a orar. Bueno, oremos. Querido y amoroso Padre Celestial. Ay, Señor, cuánta insistencia, Señor, cuánto tu Santo Espíritu nos llama a que aprendamos. Nosotros no sabemos, Señor, en qué momento nos va a tocar enfrentar, Señor, esta verdad. Lo decimos enfrentarlo pues de la mejor manera, en el momento que alguien nos pregunte o qué sé yo. Pero entonces, Señor, gracias por esta verdad tan preciosa, por esta verdad que tiene la Iglesia Adventista, el pueblo adventista, Señor. Y sabemos que, Señor, poco a poco vamos entendiendo más y entre más estudiemos, pues de esta misma manera, Señor, vamos a aprender. Gracias por Fernandito, Señor, gracias por su cariño, por su carisma, Señor, y su interés de enseñarnos, Señor. Gracias por su tiempo, bendícele su hogar, su vida, Señor, Panchita, toda su familia en Colombia, Señor. Gracias, Padre Santo, y que esto no sean solamente palabras hermosas, sino que como tú le dijiste a Moisés, sean repetidas, Señor, hasta que en nuestra mente y corazón queden grabadas, y así también las podamos proclamar a otros. Gracias te damos por todo, Señor, por mi visita que nos acompañó, por Dianita, y que podamos gozar de un descanso. Señor, tú sabes que también estamos dejando los pedidos de Fernandito, de mi visita, de Dianita y los míos, todos los dejamos en tu a esta hora también. En el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.